Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es Emilio Peral, que ha sido también el protagonista del último foro en la región, en el que se habló fundamentalmente sobre los miedos de Blanco Amor. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Eduardo Blanco Amor es uno de los grandes desconocidos, sobre todo en lo que a la literatura en español se refiere. Entonces, ¿cómo calificarías ese trabajo, especialmente el que realiza en Los miedos? Pues es un trabajo un poco a contracorriente. Es una novela del año 63, se publica en el 63, aunque la presenta el Premio Nadal en el 61, y es el momento en el que en la literatura en castellano se está haciendo novela experimental o novela neovanguardista, y Eduardo Blanco Amor parece que se resiste a ese tipo de corrientes y hace una novela muy introspectiva, muy de mirada callada, de tempo muy pausado, y una novela que yo diría de factura tradicional. Y en ese momento es una narración a contracorriente precisamente porque o se opone a ese experimentalismo de la narrativa del momento. En esta historia es un niño el que nos cuenta su propia evolución, sus miedos, ¿no? De ahí el título. ¿Cómo un adulto experimenta esta lectura? Pues un adulto atento experimentará esa lectura con devoción, porque el mayor logro de Blanco Amor es, a diferencia de otros autores que hacen este tipo de novela de aprendizaje, pero lo hacen de una manera un poco falsa, porque impostan una mirada infantil, Blanco Amor consigue sorprendernos con la mirada de un niño y con una mirada que va cambiando a lo largo de la novela y que va madurando a partir de las experiencias que vive ese niño, con lo que los adultos atentos, los lectores atentos descubrirán o se redescubrirán en ese periodo de su propia existencia, cuando tendríamos 9, 10, 11 años y veíamos el mundo con temor, pero también con unos ojos ávidos de conocer. Es una lectura que podemos extraer a la actualidad a pesar de estar escrita hace tanto tiempo. Por supuesto, es una novela absolutamente universal y atemporal, en el sentido de que esos miedos, por mucho que las circunstancias cambien, siguen siendo los mismos. Nos descubrimos exactamente igual que se descubrían los niños de la antigua Grecia o del Imperio Romano. Eso no ha cambiado. En esta ocasión es un marco rural, es un pazo muy cercano a Ourense, o a Auria, como él la define, pero realmente esos descubrimientos son muy paralelos y por tanto extrapolables a cualquier tiempo y a cualquier condición. No es una de las obras más conocidas de Blanco Amor, también fruto de la censura, pero bueno, casi que no tenemos excusa, ¿no?, para estas alturas no haberla leído, no conocerla, no sé, un poco... Sí, es una novela desgraciadamente poco conocida, aunque yo creo que de lo mejor que escribió, y escribió mucho y muy bueno, Blanco Amor, muy poco conocida quizás por dos circunstancias. La primera, que en Galicia es un escritor consagrado, muy conocido, pero fundamentalmente su producción en gallego, no tanto en su producción en español, y más allá de las fronteras de Galicia, pues desgraciadamente es un escritor muy desconocido y se le considera un escritor en lengua gallega, y por tanto esa diglosia que padeció pues ha afectado a la recepción de su obra, más allá, digo, de las fronteras de Galicia, donde es un escritor consagrado, sobre todo con Asmorga, ¿no? Pero además poco contribuyeron las condiciones de publicidad y de publicación de esa novela. Se publicó tarde, mal, y como resultado de una denuncia prácticamente se la quitó del mercado. De manera efectiva se siguió vendiendo, pero no se publicitó, no se sacaron más ediciones, con lo que ha estado a lo largo de la historia una especie de ostracismo, en mi opinión, muy injusto. Es algo que ha pasado también con otros autores en Galicia, que se les conoce fundamentalmente por su literatura en gallego y pues por culpa de eso, digamos, no ha podido cruzar las fronteras y se han quedado un poco como en el olvido, ¿no? Sí, ocurre en muchas ocasiones, y a mí me parece que es síntoma de que todavía no hemos naturalizado y ya es tiempo que este es un país de muchas culturas, de muchas lenguas y de muchos tipos de expresión, y que para Blanco Amor el gallego y el español o el castellano
son sus dos lenguas y que por tanto los escritores que escriben en gallego son también nuestros, de aquellos que no pertenecemos a esta comunidad, y lo mismo podría decir en el caso de los autores catalanes o de los autores en vasco, pero esta es una asignatura que nos tenemos que replantear o plantearnos ya definitivamente de una vez por todas. Como persona que has estudiado durante tanto tiempo la figura de Blanco Amor, así como la de otros autores, ¿qué nos podrías decir de él que quizás le sorprenda a la gente? Pues creo que fue una persona extraordinariamente devota en su labor, una persona autodidacta que no tenía una formación específica para dedicarse estrictamente a la escritura y sin embargo desarrolló actividades muy variadas, desde el periodismo hasta la literatura, en forma narrativa, en forma teatral y en forma poética, es decir, es un verdadero todoterreno, a pesar de esa formación extraordinariamente autodidacta, y creo que es una persona encomiable por una vida muy complicada, que le llevó a un exilio larguísimo y a veces en condiciones vitales bastante tremendas. Y por otro lado, creo que un valiente, es un hombre extremadamente valiente en sus relaciones, en su manera de exhibir su sexualidad y en su manera de contarla. Creo que en ese sentido también es un hombre extraordinariamente moderno para la fecha, para la etapa que le tocó vivir. Quizás por eso también la censura fue bastante dura para él. La censura fue bastante dura, pero curiosamente fue mucho más dura en el caso de La Catedral y el Niño, que se publicó en Argentina y que él pretendió que entrara en el mercado español, y tiene dos informes de censura bastante duros. Ojalá podamos hacer en el futuro una edición crítica de esa novela que creo que la merece y con urgencia. Recibió dos informes de censura muy exhaustivos y a veces escritos con mucha saña y con muy mal gusto. Pero en el caso de Los Miedos recibió dos informes de censura un tanto tibios, que al final no prohibieron la novela, simplemente señalaban algunos episodios, pero la novela acabó publicándose. El problema vino por una denuncia posterior de alguien que tenía un peso específico en la política cultural del franquismo, que llevó a que se determinara que la novela se silenciara, que el mercado la fuera silenciando y que no tuviera ninguna repercusión en prensa para que fuera poco a poco olvidándose. Lo que a veces es peor que una censura directa. Efectivamente. Y fue una censura además de alguien que era compatriota en el mejor sentido de esa palabra, es decir, de la tierra de sus padres, y alguien al que él, a pesar de las diferencias ideológicas, en algún momento consideró su amigo. Me estoy refiriendo a José María Castroviejo, que fue quien realizó esa denuncia al servicio pertinente y que ocasionó todos los problemas de recepción de esta novela. Es curioso cómo en la evolución de la propia literatura los escritores actuales se dedican a unos ámbitos mucho más concretos. El que escribe novela, pues a lo mejor no se atreve a ser dramaturgo. ¿Por qué ha podido pasar esto? En el caso de Blanco Amor, dices, ¿verdad? En general, sí. Bueno, yo creo que los mercados están muy parcelados, desgraciadamente, y no han seguido el ejemplo de nuestros clásicos, que escribían prácticamente en todos los terrenos. Y creo que quien está especializado en la novela tiene un mercado mucho más amplio y quizás se malacostumbra a un auditorio mucho mayor, y además la escritura de la poesía y del teatro, que son los dos géneros que canónicamente y desde el punto de vista de la filología consideramos los más nobles, tienen un público muy reducido. Estrenar en teatro estando vivo es muy difícil. Se dice normalmente que para estrenar hay que estar muerto, y eso no todo el mundo está dispuesto a tener una trascendencia después de que no lo vea. Y la poesía, pues ahora con internet las cosas han cambiado, pero realmente tiene también un mercado muy reducido. Yo creo que Blanco Amor en ese sentido siguió el ejemplo de sus maestros, tanto de sus maestros gallegos, que los tuvo y muy acertados, como el ejemplo de alguien que fue muy importante en su vida, que fue Federico García Lorca, y que también fue un todoterreno, especialmente en poesía y teatro. Lorca escribió muy poca prosa, pero esos dos géneros más nobles los cultivó con fruición. Y ya para finalizar, como persona que dedicas tu vida a la literatura y a la filología, ¿cómo ves el panorama actual en España?
Pues como profesor en la universidad sería muy fácil decirte que peor, pero yo no soy nada catastrofista. Creo que somos hijos de nuestro tiempo y que las formas de leer han cambiado, pero yo trabajo en una facultad, la de Filología de la Universidad Complutense, que tiene 4000 y pico alumnos y no bajan especialmente a pesar de la presión de las carreras de ciencias, a pesar de la presión en los institutos por itinerarios técnicos. Sigue siendo una especie de búnker de resistencia, pero también ocurre con otras facultades de humanidades, de historia, de bellas artes. Quiero decir que hay todavía una conciencia de que lo que nos hace hombres y mujeres no es precisamente el avance técnico, sino las respuestas que buscamos a asuntos trascendentes al que solo dan respuesta las humanidades. Cómo nos queremos, cómo nos relacionamos, cómo trascendemos a nosotros mismos, a eso no da la respuesta, y que me perdone, Apple, y sí me da mucho mejor respuesta Blanco Amor o Federico García Lorca. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y dedicarnos estos minutos. Gracias a vosotros siempre. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente.